Buenos días y bienvenido seas videovidente o audioescucha a esta nueva edición de los titulares de hoy jueves, es decir, día dedicado a Júpiter, 13 de diciembre de 2012, según el calendario oficial occidental impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque un presentador pagado por escudos intereses no es más importante que la noticia. Son noticias que probablemente no te las cuentan los informativos de los medios oficiales o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Nadie tiene la verdad absoluta. Comenzamos. El gobierno deja de costear los tratamientos de enfermos por fibrosis quísticas. En España estamos hablando. Hoy el gobierno de nuestro país, España, pone en vigor una disposición adicional en el Real Decreto 28/2012 de 30 de noviembre. Se rompe con esta medida la gratuidad en los medicamentos esenciales para la fibrosis quística, que veníamos disfrutando desde hace más de 2 décadas y que ha supuesto un enorme avance en la calidad de vida de los niños afectados por esta enfermedad rara. Apenas son 10.000 afectados en todo nuestro país, pero a partir de hoy quedan condenados por este gobierno. Felicidades al gobierno por mandar a la muerte a más gente. Bien. ¿Qué se puede decir? Se puede decir muchas cosas más de este tipo de injurias contra la población. Así que el gobierno de las Españas intentó en Madrid, por parte de su partido, hacer propaganda de esta forma. El PP de Madrid lanza campaña de propaganda en Twitter y le sale el tiro por la culata. El PP lanza en las redes sociales la oda del desmentido para que los sindicatos no líen con la sanidad. Con el hashtag que no te líen con la sanidad, el PP de Madrid ha pretendido desmontar uno por uno los argumentos de la izquierda. El resultado, no obstante, no ha sido el esperado por el PP. Hay quien dice ya incluso que la creación de este tuit es el mayor servicio que el PP ha hecho a la defensa de la sanidad pública en toda su historia como partido. Espero que los asesores de Internet y los community managers del PP se lleven un buen dinadito porque no tienen ni puñetera idea cómo funciona la red. La red es territorio apache para los políticos y para los partidos oficialistas. Y cualquier hashtag, cualquier intento de manipular, la gente no es tonta y se da cuenta y le sale al revés. Bien, pues un nuevo intento de los señores pepedos de hacer propaganda y mentir. Les ha vuelto a salir al revés. Pero no solo es eso, porque vaya, los ciudadanos también tenemos vídeos con los que mostrar la realidad. Videoguerra contra Cospedal, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en España. YouTube se inunda de películas caseras contra las políticas sociales del PP. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡No puede ser! Los ciudadanos de Castilla-La Mancha han declarado a la presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, su particular videoguerra para denunciar en la red las políticas sociales llevadas a cabo por el PP. Jóvenes tutelados abandonados a su suerte, madres que dramatizan el cierre de las urgencias médicas o padres que representan las consecuencias de la masificación de las aulas son, entre otras, las películas caseras que hoy por hoy inundan Internet. ¡Qué cosas, no! ¡Uy! En la televisión sabemos que no se puede explicar la realidad, pero todavía nos queda la red y hasta la última gota de nuestra sangre, ¿entiende? Seguiremos contando las cosas en donde se puedan difundir. Ya no es como antes, que los panfletos no pasaban uno, no. Ahora en la red es nuestra y podemos explicar las cosas tal como suceden. Vale. Pues nos hemos metido con el PP, pero el PP no es el único que ha tenido esos tropiezos. Ya lo tuvo el PSOE varias veces. No aprenden. Pero yo espero que los community managers se lleven buenos dineritos. Sí. Fijémonos en otra cosa curiosa. Caen en 15 días los diputados del PSC y del PP que impulsaban la ley de transparencia. Mira qué transparentes eran. En apenas 15 días han dimitido presuntamente implicados en asuntos muy turbios los del diputado del PSOE y del Partido Popular más activos en impulsar la transparencia. El exsecretario general del PSC, Daniel Fernández,
imputado en una operación anticorrupción en Sabadell, fue el encargado de coordinar el texto sobre transparencia incluido en el programa electoral del PSOE en las últimas elecciones generales. También ha seguido de muy cerca la petición de los ciudadanos de que España cuente con un registro de lobbies, precisamente para frenar la corrupción en la que se le ha implicado y el tráfico de influencias. En el Partido Popular, el exdiputado Santiago Cervera, que ha presentado su dimisión por el hacer Caja Navarra, es el encargado de incluir la regulación de los grupos de presión en el proyecto de ley de transparencia. Por cierto, esa ley de transparencia no era tal, era una ley para aparentar transparencia pero continuar con el ofuscamiento. Exactamente, porque ¿cómo puedes hacer? Es que es lógico, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que los que siempre han estado detrás ocultando las cosas hagan transparencia ante la ciudadanía? Es imposible, no lo van a saber hacer aunque lo intentaran. Y no solo eso, ya vemos lo que ocurre con las personas que estaban encargadas. Al final eran más corruptas que nadie. Pero estos señores, los diputados, suelen ser avisados antes que los van a detener y estas cosas. Porque si no, no aparecería esta noticia. Un circular de la Guardia Civil insta a sus unidades a informar con tiempo de registros y detenciones de cargos públicos. La típica llamadita, ¡sal de ahí que vienen! Una circular interna de la Guardia Civil insta a las unidades del Instituto Armado a informar con una semana de antelación a la Dirección General de las posibles implicaciones de cargos públicos o registros de sedes oficiales en aquellas operaciones que se vayan a llevar a cabo. Y como la Dirección General es puesta por los señoritos del gobierno, todos saben lo que va a ocurrir con una semana de adelanto. ¡Hala! No hay tiempo para prepararse, ¿eh? Supuestamente a estos que detienen es porque no han hecho bien las cosas, ¿no? Quiere decir que debe interesar a la cúpula que los detengan por algún motivo. Quizás para aparentar de que se está haciendo algo contra la corrupción. Se detienen peones mientras los de arriba siguen en su puesto. ¿Quién sabe? Pero no importa porque a la gente normal, a la gente de la calle, a estos se les pilla rápido. Sancionan a 2 profesores de Almansa, Albacete, por ir a una concentración. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha anunciado hoy que 2 docentes de Almansa, Albacete, han recibido sendas notificaciones de multas de 400 euros por participar en una concentración en defensa de la educación pública. En un comunicado, Comisiones Obreras, CCOO, como dirían en Pepelandia, ha detallado que la concentración tuvo lugar el 13 de noviembre por la tarde en la localidad de Almansa. ¿Qué delito más grave han cometido? Concentrarse en una protesta. Pero estos señores, ¿cómo puede ser que no obedezcan calladitos? Así pues, mientras que en las Españas protestar empieza a ser un delito con leyes inventadas para ello, en Bolivia nos encontramos que el presidente boliviano promulga ley que despenaliza las huelgas. Por cierto, el señor Evo Morales va a estar aquí en las Barcelonas dentro de poco, según he visto en unos carteles que han colocado en barrios de inmigración, sobre todo latina. Bueno, latina es del Lacio de Roma, quiere decir de Latinoamérica. El presidente boliviano Evo Morales promulgó una ley que despenaliza la huelga. La normativa garantiza el fuero a los líderes sindicales que antes corrían riesgo de ser juzgados y condenados con hasta 3 años de cárcel si una protesta era caracterizada como ilegal. El mandatario recordó que los gobernantes que lideraron el país antes habían realizado reformas que castigaban a los trabajadores. Bueno, pues exactamente tal como se está haciendo ahora en las Españas, en la cual el Estado acaba de nacionalizar Caja España Duero. El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FRO, Reestructuración Ordenada Bancaria. Ay, otro premio a los señores que se dedican a poner los títulos a este tipo de cosas. Inyectada capital en el grupo BMN y en el banco CEIS, fruto de la fusión de Caja España Duero, lo que la ha convertido en el principal accionista de estas dos entidades. Entonces el Estado, estas entidades, como todas las intervenidas, siguen desahuciando y el Estado se supone que las maneja, pero el Estado no somos los ciudadanos. Es una cosa que hay que tener bien clara. El Estado no somos los ciudadanos. Prácticamente en ninguna parte del mundo el Estado son los ciudadanos. El Estado son unas élites que manejan a los corderitos y a las ovejitas zombie que están por debajo. Eso es un Estado.
que además es una franquicia, puesto que por encima de estas élites existen otras que lo tienen todo bien diseñado y desarrollado. Pues eso. Oh, pero no solo aquí en las Españas, ya lo digo, ¿eh? Que no va de la fiesta. La Fed, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es ninguna reserva, no es federal y no es de Estados Unidos, inyectará 85.000 millones de dólares mensuales en la economía de Estados Unidos. Ese es otro titular falso, pero la Reserva Federal estadounidense decide relanzar la compra masiva de activos hasta 85.000 millones de dólares al mes para estimular la economía del país que sigue viendo débil. Traducción. Van a regalar 85 millones de dólares a los que tienen bonos, porque ahora mismo los bonos no valen absolutamente nada. Y no van a estimular ninguna economía, solo la economía de los ricachones. Esa es la traducción. Que la economía del país sigue siendo débil, por favor. En su última reunión del año, el organismo que preside Ben Bernanke, anunció que a partir de enero pondrá en marcha un nuevo programa de compra de bonos a lo largo plazo de 45.000 millones de dólares mensuales, que se suma a los actuales 40.000 millones de activos inmobiliarios. Pura basura. Eso no es más que esto. Y por supuesto, no estimularán ninguna economía. La economía no se estimula inyectando dinero de papel. La economía se estimula que las gentes puedan crear materia, cosas reales, economía real. Así se estimula una economía. No comprando los papelitos que no valen nada. Bueno, pues eso, ya lo sabemos. Oh, pero luego viene lo del lodo. Bueno, si repasáis, hemos estado siguiendo en videoprogramas anteriores la lucha por el lodo. Pero se saben noticias realmente suculentas sobre esta lucha. Más de la mitad del lodo de Holanda está depositado precisamente en la Fed de Nueva York. Traduzco del inglés directamente. Un poco más de la mitad del lodo de Nederlandsche Bank, que significa el Banco de los Países Bajos, está almacenado en la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York. Es más, el 20% está en el Banco Central de Canadá, en Ottawa. Otro 20% se localiza en Londres y solo 11%, bueno, aquí se equivocan porque sería el 10% si hacemos cuentas, o menos del 10% está en la misma Ámsterdam. Esto lo dijo el ministro de Finanzas holandés, Jadouin Dijsselbloem, en respuesta a unas preguntas parlamentarias de un miembro del Partido Cristiano Democrático llamado Erik Jong. ¿Y qué significa que la mayoría de las reservas de oro de Holanda estén en Nueva York o en Londres? Pues sencillamente ya no las tienen, porque acabamos de saber otra noticia poco difundida, que presumimos que podría ser cierta, ¿vale? Que dice que el oro repatriado por el Deutsche Bank en los últimos años contiene tungsteno. Una fuente del Banco de Austria, amiguitos, sí, ha informado que el oro repatriado por el Deutsche Bank, el Banco de Alemania, en los últimos años, está rellenado con tungsteno. Y que también han habido reclamaciones en Asia por el mismo sitio. Bueno, creo que fue en el 2009 donde los chinos miraron el oro que habían comprado a los americanos y se encontraron de que no era oro sólido, estaba rellenado por tungsteno, que también se llama wolframio en castellano. Y tachán, su origen aparenta ser los Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los mayores estafas y fraudes hechos entre la propia élite que jamás han ocurrido en la historia de la humanidad, conocida, o al menos en lo que sabemos según los libros de historia escritos por los historiadores pagados por la Fundación Rockefeller, ¿vale? Que todo el sistema de libros que se enseñan en los colegios, prácticamente todos los textos son falsos e inventados, pero bueno, pues eso. Así que, señores holandeses, si miramos el titular anterior, la traducción es: más de la mitad de la reserva de oro de Holanda es falsa, porque está en la Reserva Federal de Estados Unidos. No solo eso, y en Londres, no solo eso, sino seguramente, quizás como los austríacos habrán realquilado el oro. Es que esto ahora mismo en las cúpulas del supuesto poder
que en realidad están por debajo de otras, ya lo hemos dicho. Ahora mismo esto debe ser un espectáculo de circo, con esto de lodo. Deben estar alucinando. A ver, la gente que esté metida ahí, que lo sepa, es que deben estar viviendo una época de estas históricas, con esto de lodo. Oh, pero siguiendo con el Deutsche Bank, el banco alemán, ¿no? El CEO, que es algo así como el presidente de la compañía, del Deutsche Bank, Jürgen Fischer, y el CFO, que es como el encargado de finanzas, Stefan Kreuze, bajo investigación por evasión de impuestos en la venta de créditos del carbono, del CO2. Tras entrar en la... también traduzco del inglés directamente. Tras entrar en la sede de la compañía, el Deutsche Bank anunció el miércoles que dos de sus ejecutivos de más alto nivel están siendo investigados por una evasión de impuestos y que es un fuerte golpe a la institución alemana ya con muy mala reputación. Las autoridades alemanas están mirando si los empleados del banco conspiraron para evitar los impuestos en las ventas del comercio de los certificados de carbono. Como parte de esta investigación, los fiscales están intentando determinar si Jürgen Fischer, el presidente, el co-chief, el ejecutivo cojefe, ¿no? y Stefan Kreuze, el oficial jefe de finanzas, jugaron un rol firmando ciertos formularios de impuestos. Por cierto, para quien no lo sepa, este mercado de intercambio de carbono para supuestamente salvar a la humanidad del malvado cambio climático es un fraude también. Es un fraude más que otra cosa porque es un sistema que sirve para que los países no desarrollados no puedan desarrollarse. Y es un fraude porque está basado en mentiras. Así, directamente. Ya digo, me da igual si los talibanes del cambio climático se enfadan, pero precisamente por ser talibanes adoctrinados no buscan, se creen todo lo que les dicen y no buscan realmente lo que está ocurriendo. Pues eso, que lo sepáis. Vámonos a Estados Unidos, que allí también hay mucho jugo. Estados Unidos, un trabajador de McDonald's gana $8.25 a la hora, mientras que el CEO, el presidente de McDonald's, ganó 8.750.000 en el pasado año. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Por supuesto, los que hacen que las empresas funcionen mal y que hay despedidos son los trabajadores que cobran el salario bajo. Los altos ejecutivos con sus millones, estos son buenas personas y que saben lo que hay que hacer para derribar la crisis, supuesta crisis. En Estados Unidos también, censura. Google obliga a activar la búsqueda segura de imágenes a las IPs de Estados Unidos. Significa que Google está censurando, por ejemplo, las páginas pornográficas. Gusten o no gusten, eso es censura. Lo está haciendo el señor, la empresa que decía que ellos no eran malvados, pues bueno, ya hay tantas evidencias que son de la parte que de los opresores, que bueno, de momento estamos utilizando las herramientas de Google, sabemos que ellos saben todo lo que hacemos, sabemos que este vídeo está puesto en YouTube y lo pueden hacer Google lo que quieran, pero que Google sepa que sabemos lo que están haciendo también por detrás. Continuamos con la censura porque en el mismo Estados Unidos, la tierra de la libertad, un juez de Estados Unidos da el ok a la censura de la tortura al juicio de la Comisión Militar de Guantánamo Bay. Testimonios de los defensores de la Comisión Militar de Guantánamo Bay sobre el juicio del 9/11, que describen su propia tortura, serán censurados, según anunció una organización llamada ACLU este pasado miércoles. Y es, por supuesto, un golpe a la primera enmienda de los derechos del público americano y totalmente en contra de la transparencia. Por supuesto. ¿Qué más queremos? ¿Qué más cosas obvias? Todo es pura apariencia, todos los derechos, todas las libertades, todo es un cuento inventado por Hollywood. La realidad es todo lo contrario. Cuando a ellos les da la gana, todos los derechos se van a la porquería, al canasto de la basura.
Así pues, entramos en ya la famosa sección de los juegos de guerra, con los curiosos movimientos que están ocurriendo tras la cortina, tras el telón. Por ejemplo, Obama aprobó dar como regalo aviones de combate F-16 a Egipto. Ajá. Traduzco también directamente del inglés. A pesar de la inestabilidad debida al nuevo gobierno islámico de Egipto, los Estados Unidos están enviando más de 20 aviones F-16 a Egipto como parte de un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares. En eso consiste siempre la ayuda a los países. Material de guerra. Los primeros Lockheed Martin F-16 llegarán a Egipto el 22 de enero, según dijeron a la Fox News. Aunque Egipto ya tiene más de 200 aviones de este tipo, los últimos están con la última tecnología. Y los protestantes se están preguntando si el envío de estos jets en este momento es una mala idea. Parece ser que este envío de los últimos aviones fue cuando todavía estaba el Hosni Mubarak y estas cosas. El antiguo presidente que supuestamente echaron, que era un títere que para aparentar la primavera árabe que montó la CIA, para aparentar que funcionaba, echaron al Hosni Mubarak y pusieron una supuesta democracia tipo occidental que no sirve porque ya sabemos cómo está manejada, y ahora tienen al Morsi o Mosi, que es de la hermandad de los hermanos musulmanes, que reciben estos 20 aviones F-16. ¿Por qué? Porque cuando necesitas montar una guerra, necesitas que las dos partes estén bien armadas. Porque si no, la guerra acaba en un momento. ¿Qué va a ocurrir? ¿6 días de guerra como en la guerra de los 6 días de Israel contra Egipto del año 67? No, ¿o fue el año 67 o fue el año 73? Bueno, vale, de finales del siglo XX. No, necesitas dos grupos que estén bien armados y que puedan haber noticias, hombre. Así, otros que son una excusa también para rearme y estas cosas. Vamos un poco a Asia. El satélite de Corea del Norte está cayendo fuera de control según funcionarios estadounidenses. Claro, vamos a creernos a estos señores. El objeto que Corea del Norte envió al espacio el jueves temprano parece estar dando tumbos fuera de control en su órbita alrededor de la Tierra, según declaraciones de funcionarios estadounidenses. Esto pone en riesgo de colisión con otros satélites, como sucedió en 2009. También declararon que es una especie de vehículo espacial, pero todavía no ha podido determinarse exactamente lo que hace. Claro, y nos vamos a creer que no lo saben. Ayer Estados Unidos, o antes de ayer fue realmente, puso en órbita su transbordador militar robotizado X-37B. Sí, quizás no lo sabes, pero Estados Unidos ha puesto un transbordador militar espía en el espacio. Allá arriba. Y de eso no importa. Esto no tiene que ser noticia, No, bueno, vale. Lo acabo de mencionar aquí, pero bueno, que lo sepas, que han puesto un transbordador espacial que lo han llamado X-37B. Así, en Asia tenemos que barcos chinos de patrulla entran en aguas en litigio con Japón. 4 barcos chinos de patrulla penetraron en la madrugada de este jueves en la zona de las disputadas islas Senkaku, Ryukyu, que Japón considera sus aguas territoriales, informó la Guardia Costera nipona. Entonces, Japón ha puesto en alerta a su aviación militar. Japón puso en alerta aviones jets el jueves tras que un aeroplano perteneciente a China entrara el espacio aéreo sobre las islas en el centro de la disputa entre Tokio y Beijing. Y en este movimiento de cosas por Asia, India prueba con éxito un misil balístico con capacidad nuclear. Por supuesto que Corea del Norte haga un misil balístico o cualquier de estos sitios que son utilizados por la propaganda como si fueran los malvados, eso es muy malo. Pero que los países dentro del ámbito bueno hagan estas cosas, eso es normal. Por eso, India prueba con éxito un misil balístico con capacidad nuclear. India realizó una exitosa prueba de un misil balístico de fabricación propia con capacidades nucleares. La ojiva alcanzó el objetivo previsto al atravesar una distancia de varios centenares de kilómetros. Felicidades a los indios, que ya pueden matar también masivamente con sus bombas nucleares en muchas partes del mundo, como el resto. Eso es progreso. Así pues, en la zona también Estados Unidos aumentará sus fuerzas en Filipinas. China dice a su ejército que se prepare. Traduzco otra vez del inglés directamente.
Estados Unidos y oficiales de Estados Unidos y Filipinas esperan a tener un acuerdo en el incremento del número de barcos militares de Estados Unidos, aviones y tropas en las Filipinas. Oficiales filipinos dijeron que mientras aumentan las tensiones con China sobre sus reclamaciones marítimas, lo que estamos tratando ahora mismo es incrementar la presencia rotativa de las fuerzas de Estados Unidos. Carlos Sorretta, el secretario de ayuda del ministro de Exteriores para Asuntos Americanos, dijo a los reporteros: un plan de ejercicios filipino-Estados Unidos será aprobado esta semana, añadió. No hay nada como echar petróleo, combustible al fuego, Bueno, pues venga, estas han sido las noticias de los juegos de guerra y vamos a acabar con una noticia totalmente distinta, que tiene que ver con la tecnología. En el buen sentido, por una vez, Linux finaliza el soporte para procesadores i386. Aquellos antiguos i386. Linus Torvalds, el padre del kernel Linux, en realidad Ingo Molnar, ha retirado el soporte para procesadores Intel 80386, cuya producción finalizó en el año 2007. La importancia histórica de este hecho es que Linux fue escrito originalmente para este procesador, sin idea de portabilidad a otros procesadores. Por tanto, Linux ya no soporta la CPU para la que se escribió originalmente. Cuando en 1991 se creó el kernel Linux, que por cierto es el que hace funcionar los ordenadores que utilizo, porque solo suelo utilizar sistemas libres, el procesador 386 era de lo más avanzado que existía. Bueno, la mayoría de gente tenían procesadores 286, que la verdad eran una pena, ¿no? Pero bueno, eran un avance, se podía comenzar a ver gráficos en la pantalla y estas cositas. Y luego el 386, pues en ese momento esos ordenadores eran carísimos, la verdad. Yo no monté mi primer sistema Linux hasta finales de los años 90, o creo que fue a principios del 2000, en un 486. Y uno de los grandes avances que vi es que la música en MP3 lo podía poner en formato gráfico sin que se colgara el ordenador. En el mismo ordenador, con un Windows 95, el ordenador se colgaba cuando intentaba escuchar música con el formato MP3. Pero con Linux, puesto que el kernel hacía funcionar la máquina mucho mejor, podía escuchar perfectamente la música en formato gráfico. Y fue realmente un gran avance. Así que por eso es una noticia importante de que se haya dejado de utilizar el soporte para procesadores Intel 880-386. Así que hay que guardar los kernels anteriores, las versiones anteriores, para poder aprovechar ordenadores antiguos si en alguna zona alguien quiere tener el hobby, ¿no?, de hacer funcionar máquinas antiguas. Yo creo que todavía tengo placas bases y chips 386 en alguna parte guardadas. Bueno, pues eso. Muchas gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte al YouTube o al podcast en la plataforma iVoox para recibir las notificaciones de los próximos programas de las noticias que no te cuentan. Te ha hablado José Manuel Goch desde la penumbra. Hoy esos titulares que quizás no sean los más destacados ni los más importantes, eso lo tenemos que juzgar todos. Yo no pondría la mano en el fuego por nada de las noticias que vienen de cualquier parte, porque en realidad no podemos estar seguros de nada. Pero bueno, esta es una idea, un resumen de lo que ahora mismo está en el mundo. Así que si sobrevivimos para mañana, lo más probable es que te puedas encontrar con un nuevo videoprograma. Así que pases bien el día.